Otras comisiones de la verdad en el mundo han dejado un aprendizaje y es el que la implementación precisamente de estas recomendaciones para la no repetición requieren de una sólida movilización social y también de una voluntad política. Los responsables, los aliados, están en permanente movilización para lograrlo. Ahora, invitamos al presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, para recibir estas recomendaciones de la mano de Francisco de Rueda. Esta es mi primera intervención pública después de aquel domingo. De aquel 19. Leeré las recomendaciones que se me hacen, que se le hacen al pueblo colombiano, a la sociedad, al Estado y a la sociedad toda. Creo que este esfuerzo que hoy se entrega al país, y escuché en el video a alguien reafirmándolo, no puede ser considerado la verdad, la aproximación a la verdad no puede ser considerada como un espacio de venganza, como si fuese una extensión de las mismas armas, vueltas palabras, vueltas ideas, vueltas concepciones e interpretaciones de lo que ha acontecido, vueltas relatos, narraciones de tantas personas, miles quizás, que construyeron este informe. No puede ser un espacio de venganza. Tiene que ser mirado, y creo que ese fue el objetivo de la creación de la comisión como una de las instituciones de la paz, precisamente como la posibilidad de una reconciliación, de la convivencia nacional, social, de la paz. Creo que uno de los climas que se ha creado a partir de estos cambios en la política, por decisión misma de la ciudadanía, es precisamente el clima de la paz. Muchos gobiernos, fui testigo de ello, crecieron al principio con las expectativas de la paz, quizás las acrecentaron en demasía y terminaron en medio de la sangre. Este no puede ser el caso ahora. Hay expectativas de la paz, de la posibilidad de una paz grande, que aquí se menciona como el gran título de esta presentación: la paz grande, la paz integral, la posibilidad de pasar a una era de paz en la historia de Colombia, no simplemente a cerrar unos conflictos para que empiecen unos nuevos conflictos armados, sino para que desaparezca el uso de las armas como el instrumento
que desdice de las posibilidades del acuerdo como el instrumento de la venganza, como el instrumento del mismo conflicto. Las sociedades siempre tendrán conflictos. Esa es la esencia del ser humano, la diversidad, la diferencia. Pero el conflicto no puede ser sinónimo de la muerte. El conflicto tiene que ser sinónimo incluso de la vida. El conflicto es una forma como la humanidad ha podido ascender, convertirse en civilización, convertirse en cultura. El conflicto dialogado es lo que permite que la humanidad crezca, que se haga cada vez más humanidad. Ser cada vez más humano, cada vez más humana, es ser cada vez más dialogante. Es el diálogo lo específicamente humano. El diálogo al final es sinónimo de política, es sinónimo de cultura. Lo específicamente humano no es el control del territorio con las armas, que es básicamente una de las expresiones de nuestra propia animalidad que hace parte de nosotros. Lo específicamente humano tiene que ver con la civilización y la cultura, y alguien diría, esas civilizaciones se construyeron a partir de la violencia, de las armas. Alguien dijo, la violencia es partera de la historia. Nosotros quizás somos herederos de la violencia como una generación que ha visto a su país verlo hacia atrás en la historia como un cúmulo de violencias, como una violencia eterna, como un ciclo permanente y repetitivo, como un eterno retorno a la violencia. ¿Cuántos procesos de paz hemos firmado en nuestra historia republicana y cuántas veces hemos vuelto a la violencia? Cortar definitivamente los ciclos de la violencia implica, en mi opinión, y quizás uno de los primeros en afirmarlo fue Gabriel García Márquez, cortar los ciclos de la venganza, cortar los ciclos de la retaliación, cortar los ciclos en donde una víctima se vuelve otra vez victimario, cortar los ciclos permanentes que nos llevan una y otra vez, a pesar de acuerdos, tratados, reformas de paz, hacia la violencia. La violencia no está en nuestros genes, somos seres humanos. La violencia ha estado es en la forma de organizarnos o desorganizarnos, en la forma de nuestros relacionamientos políticos, económicos, sociales, territoriales, en la ausencia quizás de la construcción de una nación, de un destino común, de unos objetivos que nos unifiquen a pesar de nuestras diferencias. Cortar los ciclos de la venganza es lo mismo que cortar los ciclos de la violencia. Y entonces la verdad tiene un sentido que no es la de la venganza, sino que es la del diálogo, sino que es la del acuerdo, sino que es la de la convivencia, sino que es la reconciliación. Este gobierno podrá tener un éxito y quizás muchas de estas recomendaciones que ahora leeré podrán ser prácticas, eficaces en la historia de este pueblo colombiano si convertimos los espacios de la verdad en espacios de reconciliación. Se me criticó el uso de un término que tiene que ver con la filosofía francesa, el perdón social, pero lo que sigue a la verdad en el fondo y depende de las víctimas y de nadie más en Colombia es la posibilidad del perdón social, la posibilidad de una era de paz, la posibilidad de otra historia, no la historia de estos 2 siglos que García Márquez decía son los 200 años, los 100,
repetido por 2, de soledad, en donde las estirpes condenadas a esa soledad no tienen oportunidades bajo los cielos de la tierra. Pues es que aquí, Padre, en representación de su comisión, lo que estamos tercamente afirmando una y otra vez, con mucha terquedad, mucha, que se necesita, es que las generaciones de 200 años de soledad sí tienen una oportunidad, una segunda oportunidad bajo los cielos de la tierra. Y lo vamos a hacer realidad. Así que estas recomendaciones se volverán eficaces en la historia de Colombia. Gracias, muy amables, por haberme escuchado. Gracias al presidente electo Gustavo Petro. Démosle paso a un mensaje de esperanza. Padre Francisco. Agradezco sus palabras al presidente Gustavo Petro y agradezco que Gustavo es un hombre de largos discursos y por nosotros quiso hacer un discurso corto y muy directo. Muchas gracias.